le vamos a dar la palabra a Javier Lovera, el subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, y retomo que se ha creado el comité, además, asesor en ciencias del deporte, que ha hecho un gran trabajo coordinando con deportes. Se ha hecho un relevamiento permanente de clubes. No había datos en la provincia de Buenos Aires y hoy la provincia cuenta con un relevamiento histórico, y se ha hecho una redactación en tiempo récord de los Juegos Bonaerenses edición virtual, que iguala la participación en 135 municipios y la incorporación, bueno, de cosas muy piolas para la juventud, que es el freestyle, el stand-up y malambo para PCD. Así que le damos la palabra a Javier. Gracias, Sofía. Buenos días a todos y todas. Gracias, Andrea, por invitarme a este evento. Sé la historia, bueno, un saludo a Facundo, que tenemos un vínculo bastante cercano. Todo lo que comentó recién lo venimos trabajando desde el día que asumimos. La verdad que es una ley que es histórica para la provincia de Buenos Aires, para las instituciones. Y bueno, qué decir un poquito de las políticas deportivas. La realidad es que esos 4 años de los que venimos hablando todos fueron catastróficos para el país, incluido el deporte. El deporte nacional y provincial sufrieron mucho. Mi experiencia más fuerte está relacionada con el deporte nacional, con el alto rendimiento. Recién venía pensando un poquito, justo venía escuchando una frase que sonó mucho en muchos países con este tema de la pandemia, es el tema de la última cama. Y recién estaba pensando y me acordaba de que yo viví los últimos 4 años vinculándome mucho con los entrenadores y con los deportistas, que me venían a contar la situación de la última beca. O sea, cómo iban cayéndose los deportistas con proyección olímpica uno a uno, quedándose afuera del apoyo institucional del Estado. Y a su vez veíamos cómo iba progresando de a poco el avance de los negocios privados sobre las instituciones públicas, como el hecho de la venta del CENAR y el intento de la venta del CENAR y de otros espacios deportivos, cómo se iba destruyendo progresivamente dentro de una suerte de política pública partidaria de ir rompiendo de a poquito el futuro deportivo del país. Nosotros nos vinculamos en la Subsecretaría de Deporte tratando de invertir esa pirámide, de tratar de darle valor a la construcción progresiva del deportista, tratando de resaltar el valor social que tiene el deporte desde el punto de vista del desarrollo humano, de la salud, de la integración comunitaria, sobre el rol final del éxito deportivo. Recién Andrea lo decía, un poco coincidimos en eso, el hecho de que muchas de las políticas públicas en el último tiempo, sobre todo los últimos 4 años, estaban relacionadas al éxito deportivo como motor de la definición de las políticas públicas. Y nosotros creemos que a la inversa, el éxito deportivo tiene que ser inspiracional para abajo, pero la política pública tiene que estar orientada a la base, a que más gente haga deporte, haciendo eje en esos 3 puntos que resalté recién. En ese sentido, nosotros creemos como Estado que es fundamental, dada la crisis económica que nos dejó esta pandemia, más nos va a dejar esta pandemia y nos dejó la pandemia macrista, tenemos que articularnos entre todos los sectores, incluido la comunicación, la legislatura, definir políticas comunes y transversales en las cuales optimicemos los recursos del Estado, que son muy limitados, con el objetivo primordial desde el punto de vista del deporte es que tengamos más infraestructura deportiva y más gente haciendo deporte, que al fin y al cabo va a redundar en una población más sana y más plena, con mejor calidad de vida. En ese sentido venimos articulándonos y valoramos y resaltamos desde esta subsecretaría el rol social de los comunicadores, como medios de expresión y potenciadores de las políticas públicas del Estado. Dentro de nuestra gestión, si bien no podemos decir que asumimos con desconocimiento de la pandemia, si bien nosotros asumimos el 1 de junio, nos asumimos en el medio de la pandemia, nos abocamos como primera medida, como comentaba recién Sofía, a hacer un abordaje científico de
la situación del deporte y este contexto que nos atravesaba y que nos atraviesa todavía. Nos fuimos vinculando paso a paso con un proceso de reapertura de las actividades deportivas, buscando el mayor aval científico, la mayor evidencia científica para esa apertura. Nos fuimos vinculando con los Juegos Bonaerenses como herramienta de acompañamiento de la comunidad y como herramienta de contención social en este contexto, sobre todo abocado a la población de adolescentes y adultos mayores, que son los más afectados en este contexto. Nos fuimos abocando a conseguir información. Una de las consecuencias creo que es una consecuencia nacional del periodo macrista, fue la destrucción de los procesos de información interna. Nosotros recibimos una subsecretaría totalmente vacía de contenido y vacía de información. No teníamos ningún relevamiento fidedigno de dónde pararnos para diseñar nuestras políticas públicas. Entonces nos abocamos a redefinir eso, a relevar información, a trabajar estadísticamente, a empezar a construir de a poco un proceso de base de la construcción de nuestras políticas públicas a futuro. Nuestra expectativa es como planteamos recién, es que el deporte sea una política de Estado, porque así como debe ser y como es habitualmente en la mayoría de los países del mundo, nuestra expectativa es que, como decía recién, que más gente haga deporte, y sin información era muy difícil ir planteando ese tipo de políticas. En ese sentido, hoy ya tenemos el relevamiento más importante de la historia de la provincia de Buenos Aires en relación a los clubes, muy articulados con la ley que recién comentaba Facundo y con el área de personería jurídica. Arrancamos con un relevamiento de 700 clubes y hoy tenemos 5.300 clubes, de los cuales ya revisamos la información de la situación registral en casi 3.000 clubes. Es un trabajo de hormiga que lleva tiempo, requiere mucho compromiso, pero por suerte estamos teniendo más medios y más capacidad de análisis para poder definir nuestras políticas en ese sentido. También venimos trabajando fuerte en vincularnos estadísticamente, también con relación a la población. Nosotros creemos que la consecuencia final de esta pandemia va a ser una población más sedentaria, por lo cual venimos impulsando dentro de nuestras políticas que, así como la economía debe rebotar cuando esto se termine, y como sociedad tenemos que ser mejores cuando esto se termine, tenemos que ser más deportistas, porque si no vamos a tener unas secuelas a largo plazo muy grandes en el sentido de las consecuencias del sedentarismo en la población. Por lo cual venimos haciendo este trabajo que no es tan visible, es un trabajo de ordenamiento, de planificación y de proyección de políticas a futuro, en la cual creemos que los resultados se van a ver en el mediano y largo plazo. Esta fue una de las charlas que tuvimos con Facundo cuando empezamos a articular el punto de vista del trabajo legislativo y del ejecutivo. El hecho de pensar políticas a largo plazo, que para mí es fundamental. Hace mucho tiempo que la Argentina, sobre todo en política deportiva, viene pensando muy a corto plazo. Qué decir de la gestión anterior, en las cuales el subsecretario de Deportes era licenciado en marketing y el segundo de él también era licenciado en marketing. O sea, lo único que pensaban es en el efecto inmediato de la foto y no de las políticas públicas. En ese sentido, nosotros venimos a redefinir eso y a construir y a contribuir con este granito de arena a construir una población y una comunidad más sana. Por eso celebro este tipo de eventos en los cuales, de capacitación, en los cuales se pueda construir una visión común de la construcción de las políticas públicas. Insisto en la importancia de los comunicadores como medios de expresión o de potenciación del efecto de nuestras políticas, si bien pueden ser más o menos trabajadas, con más o menos efecto, pero si tienen un apoyo y acompañamiento de los comunicadores, seguramente estas políticas van a penetrar más profundamente en la sociedad, por lo cual resalto el valor de la función que ustedes cumplen
Y agradezco de vuelta la invitación, no lo quiero hacer muy largo, agradezco la invitación para participar de estas jornadas y celebro este tipo de eventos para la construcción, como dije recién, de una comunidad más sana y más homogénea en la visión común de las políticas de Estado. Gracias. Gracias, Javier. Nos vas a tener ahí al pie del cañón, ambos, laburando muchísimo para poder difundir las políticas que estamos haciendo. Y bueno, y agradecerles obviamente a Andrea, a Javier y a Facundo, a los tres, por estar acá presentes en esta apertura de este 8º Congreso de Periodismo Deportivo, que van a ser unos días con muchas actividades. Y bueno, dejo un chivo de la próxima actividad, que es a las 17 horas, que va a ser una entrevista abierta a Carlos Chaparretegui. Es el, obviamente, head coach de las selecciones de hockey del país y se va a estar transmitiendo también por el YouTube de la Facultad. Desde ya agradecerles nuevamente, agradecerles a quienes nos siguen del otro lado de la pantalla y bueno, nos encontraremos más temprano que tarde de forma presencial también. Muchas gracias. ¿Siguen transmitiendo? Bueno.